Vamos a repasar el ejercicio de los cuartiles. Dado que tengo una tabla de datos agrupados, en este caso que representan ingresos, lo que tengo que tener son las frecuencias absolutas. Una vez que se tienen las frecuencias absolutas, se tiene que crear la columna de las frecuencias acumuladas. Luego se buscan los valores para buscar los cuartiles. Para el cuartil 1, 0.25 por n, para el cuartil 2, 0.50 por n, para el cuartil 3, 0.75 por n. Y con la calculadora se encuentran los valores exactos. Yo los estoy aproximando para poder hacer el ejemplo más sencillo. Tengo que buscar el 6 en la frecuencia acumulada. El cuartil corresponderá al valor en el centro de la clase. El cuartil 2 se encuentra con 12, el 14 contiene al 12, por lo tanto el cuartil 2 será 9. Para el valor de 19 se contiene en 21 y el valor central es 11, por lo tanto el cuartil 3 es 11. Si me piden encontrar el rango intercuartil, simplemente es restar el cuartil 3, que es 11, menos el cuartil 1, que es 7. Y se tiene un resultado de 4. Veamos cómo se calcula la desviación típica. Es un cálculo relativamente largo, no complejo. Hay dos casos, datos no agrupados y datos agrupados. Veamos qué pasa con datos no agrupados. Tengo unas edades, 4, 6, 4, 5, y obtengo el promedio de estas edades. Este resultado nos va a servir, 4.75. La desviación típica será el valor menos el promedio elevado al cuadrado. En el primer caso sería 4 menos 4.75 al cuadrado. En el segundo caso sería 6 menos 4.75 al cuadrado y así sucesivamente. No olvide que n minúscula representa al total de datos. Ingresando esta información a la calculadora se obtiene la desviación típica. ¿Qué es lo que pasa cuando se trata de datos agrupados, es decir, en una tabla de frecuencia? Lo que tiene que hacer es un cálculo parecido, pero no se olvide que necesita encontrar el punto central de la clase. Vamos a resolver este ejercicio con una tabla que representa costos. Tengo cada clase y su frecuencia absoluta. Tengo el número total de datos y recuerde que para encontrar el promedio tiene que encontrar el punto central de cada clase y multiplicar por la frecuencia absoluta. En el primer caso sería 10 por 1 más 12 por 2 más 14 por 4 más 16 por 3. Se ingresa a la calculadora y se utilizará el valor encontrado. Para encontrar la desviación típica, lo que tiene que hacer es multiplicar la frecuencia de cada una de las filas por la diferencia del valor central menos el promedio elevado al cuadrado. Es un ejercicio complicado porque requiere de introducir varias variables. Simplemente sigue el color de los ejemplos para entender de dónde sale cada uno de estos valores. Al final se introduce todo en la calculadora y les dará un resultado único. Ese resultado, en este caso particular, es de la raíz cuadrada de 35.6 dividido entre 10, que aproximadamente da 1.89. Hablaremos de la varianza. La varianza en realidad se resuelve con el mismo cálculo de la desviación típica. La única diferencia es que una vez encontrada la desviación típica, lo único que se hace es elevar al cuadrado. Veamos.
tengo un número de horas de espera. En este caso, para hacerlo más fácil, estoy poniendo solamente 3 datos. El promedio de estos 3 datos será 3. Utilizaremos ese dato para encontrar la desviación típica. Cada valor menos el promedio elevado al cuadrado nos va a servir para encontrar la desviación típica, como están viendo en la imagen. Y al final la desviación típica que obtendremos será de aproximadamente 0.82. Y la varianza solamente es elevar ese 0.82 al cuadrado, que en este caso sale 0.67 aproximadamente. ¿Qué pasa si quiero encontrar la varianza de datos agrupados? Lo que tengo que hacer es, en primer lugar, tener una tabla. Y de esta tabla destacar 2 cosas. Las frecuencias absolutas, que en este caso suman 7, y los valores centrales de cada clase. Esos son los datos más importantes. Recuerde, para encontrar el promedio, multiplico el valor central por la frecuencia absoluta, más el valor central por la frecuencia absoluta, más el valor central por la frecuencia absoluta, dividido entre el total de datos. En este caso particular, el promedio nos entrega un 7.57. Ese valor lo vamos a utilizar para encontrar la desviación típica y luego la varianza. Recuerde que para encontrar la varianza se multiplica la frecuencia absoluta por la diferencia del valor central de la clase menos el promedio elevado al cuadrado, y así sucesivamente para cada una de las filas o para cada una de las clases, dividido entre el número total de datos. La imagen es más elocuente que la explicación literal. Ingresando todos estos datos a la calculadora, se va a encontrar que la desviación típica es aproximadamente igual a 2.58. Y para hallar la varianza, lo único que tengo que hacer es elevar ese 2.58 al cuadrado. En este caso, devuelve 6.66. Ese es el dato de la varianza. Como pueden entender, la varianza simplemente es una pequeña modificación a la desviación típica. Lo único que tiene que hacer es elevar la desviación típica al cuadrado, y a eso se va a denominar varianza. Con eso concluimos el tema de medidas de dispersión.